Hola a todos, bienvenidos de nuevo a mi canal. Hoy vamos a desmentir otro mito histórico. ¿Sabías que las enfermeras profesionales no empezaron en el siglo XIX, ni con Florence Nightingale? Son del siglo XVI y son de España y de América. Empezamos. La historia de la enfermería moderna parece que empieza en el siglo XIX con figuras icónicas como Florence Nightingale. Pero vamos a desvelar que esto no fue así y hablamos de enfermeras no monjas, enfermeras laicas, que trabajaban de forma profesional. No unas monjas vocacionales, no, monjas profesionales. Vamos a desgranar el porqué. Estamos en el siglo XVI. Europa está en plena transformación. América, se aprende de América, de las plantas medicinales de América, se transforma la medicina en medicina profesional, esa medicina sanitaria que hablamos en el otro vídeo, en el vídeo de la Inquisición y la ciencia, la medicina profesional. En este contexto surgen las primeras enfermeras. Ya tenemos al principio del siglo XVI datos de primeras enfermeras en América y datos de primeras enfermeras en España, en la península. En la corte de Valladolid, en la cárcel de Valladolid, existe el suelo de una enfermera en 1547, una enfermera que trabajaba al lado del médico. En Valencia, en toda la zona de Aragón, en los hospitales principales, o un hospital icónico como es el Hospital de Antezana. Vamos a ir desgranando precisamente el contexto en el que se desarrollan estas enfermeras. Y la clave para ello la tenemos en el Hospital de Antezana, actual Fundación de Antezana con 541 años de servicio ininterrumpido en Alcalá de Henares. ¿Por qué se crea la figura de la enfermera? Porque en la enfermería de mujeres, que estaba separada de la enfermería de hombres, está prohibido que pasen los hombres y que sirva una mujer enfermera. Una mujer enfermera que puede estar casada, soltera o beata. Luego veremos lo que son las beatas. En este contexto surgen estas primeras enfermeras. No es una criada que tenga que lavar la ropa, ni lavar las camas, ni limpiar a los enfermos. No, aprendía las curas. En el contexto de los hospitales, también hemos hablado de una cárcel, pero principalmente en el contexto de los hospitales. Las enfermeras monjas, tenemos el Hospital de Sevilla, en el que se crean específicamente unas monjas que son enfermeras, pero hablamos de las enfermeras laicas, que llenaron los hospitales, todos los hospitales, redes de hospitales tan importante que se crea en América y en la península, en España. ¿Qué pasaba entonces? El médico era el que estudiaba la enfermedad del paciente. Emitía una receta. Esta receta se la pasaba al boticario. El boticario la confeccionaba y se la daba al enfermero o a la enfermera para que se la administrase al paciente o a la paciente. Esto es muy importante, ¿por qué? Porque el médico pasaba generalmente por la mañana y por la tarde, a primera hora de la mañana y a primera hora de la tarde. Y la enfermera o el enfermero, en este caso la enfermera, que es el asunto que nos trae a cuestión, tenía que aplicar y saber administrar cada una de estas medicinas. Si era un emplasto, que era un trozo de lino mojado en algún aceite, por ejemplo, frío o caliente, dependiendo de si era invierno o verano. Fijaos, tenía que mirar muy bien la temperatura. Si tenía que administrar unas gotas, un colirio, ya existía el colirio en el siglo XVI, ya existían los supositorios en el siglo XVI, tenía que saber administrar las gotas dentro del ojo. ¿Qué pasaba si en ausencia del médico sangraba la nariz de un paciente? ¿Cómo cortar esa hemorragia sin que fuera algo muy grave? Entonces, ¿qué hacía? Aprender las curas fuera de la presencia de los médicos. Pero también era muy importante. ¿Por qué? Porque aprendían un oficio. ¿Qué significaba aprender un oficio? Pues que aprendía directamente del médico. Esta escuela de enfermeras que existía y de la que es pionera el Hospital de Antezana, Alcalá de Henares, era aprender de los médicos. Se pegaban al médico cuando el médico estudiaba a los pacientes o era el propio médico el que administraba las curas. Pero estamos hablando de médicos que eran catedráticos de medicina en la Universidad de Alcalá y que estos médicos pasaron a ser los médicos de los reyes. Imaginaos, los mejores médicos de la época, que iban a ser los médicos de los reyes, eran los que enseñaban a las enfermeras. Imaginaos el gran conocimiento que aprendían estas enfermeras. ¿Por qué hablamos de que eran enfermeras laicas y no monjas? Porque tenían una mayor flexibilidad a la hora de aplicar esos conocimientos que habían aprendido de los médicos. Imaginaos la importancia que tiene la enfermería profesional que empieza en el siglo XVI.
hemos hablado que las enfermeras podían estar solteras o casadas. Bien, ¿por qué? Porque tenemos los datos del Hospital de Antezana, en el que estas enfermeras aprendían directamente de estos médicos. Pero no solamente era una labor de productividad, como tenemos hoy en día, sino que se les acompañaba en el desarrollo profesional y personal. ¿Por qué? Datos en el Hospital de Antezana, que nos da unos datos muy ricos de información en los documentos. Como sabéis, en el Templo de la Historia hablamos solamente de los documentos, sino de leyendas, de que aprendían a leer. El desarrollo personal era muy importante, algo que hoy en día hemos involucionado. Hoy simplemente lo que se prima es que seas productivo y punto. Si tienes un desarrollo personal o si no lo tienes, le da exactamente igual. Bueno, pues entonces era tremendamente importante que, aparte de aprender un oficio, te desarrollases personalmente y también espiritualmente. Otro de los datos que son muy interesantes en el siglo XVI y XVII, en España y América, es que estas enfermeras cobraban exactamente igual que los enfermeros. Tenían el mismo salario, 3.000 maravedís al año el enfermero, 3.000 maravedís al año la enfermera. Exactamente igual. Algo de lo que hoy en día también hemos involucionado, lamentablemente. Incluso también existe la figura de la ayuda de costa, es decir, cuando tenían un exceso de trabajo y ellas lo comentaban para cobrar ese salario, se les aumentaba el salario porque efectivamente había habido un brote de cólera, un brote de peste, un brote de alguna enfermedad, y ellas pedían que habían tenido un exceso de trabajo y cobraban más. La enfermera y el enfermero convivían con los pacientes, tenían un cuarto aparte y convivían. ¿Por qué? Porque así podían controlar más la evolución. Y al día siguiente, cuando llegaba el médico, por la mañana, les indicaba y les comentaba qué es lo que había pasado con los pacientes durante la noche, porque el médico tenía que saber qué clínica tenían y qué había pasado durante la noche, si habían podido levantarse a hacer sus necesidades, si se les había bañado, etc. Otra de las cosas que hablaremos en otro vídeo es sobre el baño y sobre la salud, algo que es otro mito histórico. También es importante hablar de lo que os he comentado al principio, solteras casadas o beatas. ¿Qué eran las beatas? Las que se quedaban solteras de por vida porque ellas lo habían decidido así. Vivían en casas individuales. Bueno, es importante porque en Flandes en las ciudades de Flandes, existen los barrios de las beatas, que eran casas en las que vivían en cada una de las casas mujeres solteras. Pero en vez de vivir en casas aisladas en puntos separados de la ciudad, vivían en barrios conjuntos. ¿Esto qué significaba? Pues que juntaban la unión, la fuerza de ellas para hacer presión frente al ayuntamiento de turno. Imaginaos qué importancia la unión de las mujeres en estos beaterios, que es como se conocía. Y por último también quiero comentaros una parte muy importante, y es cuando las enfermeras en España y en América llegaban a una edad muy mayor, una edad trabajada, unos años trabajados, como se dice en los documentos, se les daba la jubilación. La jubilación ya existía en los siglos XVI y XVII en España y América. Se jubilaban, ¿qué significaba? Que dejaban de trabajar, pero seguían percibiendo el salario. Imaginaos la importancia que tiene esto, que se piensa que la jubilación es un invento del siglo XX o del XXI. No, ya viene de hace 500 años. Así que ya lo sabes, la historia de la enfermería es mucho más rica y mucho más interesante de lo que creemos. Estas enfermeras no monjas, estas enfermeras laicas, estas enfermeras profesionales empezaron en el siglo XVI. Fueron las pioneras que sentaron la actual profesión de enfermería. Si te ha gustado, por favor dale a like, suscríbete y no te olvides de la campanita, que habrá más vídeos y muy interesantes. Muchas gracias.